Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto por las pantallas de NPI. Como todos los miércoles vamos a hablar de política y para eso, por supuesto, está aquí con nosotros Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito. Muy buenas noches a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Vamos a hablar hoy de poder, política, democracia y lo que está en juego en el 2023. Las elecciones generales que, bueno, ya están a la vuelta de la esquina. Las internas son en diciembre de este año, pero ya empezaron prácticamente por lo que vemos en las movidas del Congreso. Para eso invitamos hoy a Marcela Subcenteno. Ella es politóloga. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. También está con nosotros Federico Filártiga, Camilo Filártiga, politólogo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Fito? Gracias por la invitación. Estela, Marcela, Alberto, un placer estar con ustedes. Y Alberto Acosta Garbarino, presidente de DENDE, bueno, donde también siempre hacen estos análisis de coyuntura. ¿Qué tal, don Alberto? Fito, ¿cómo estás? Lita, encantado ¿Qué tal? de estar contigo. Camilo, Marcela, realmente para conversar de un tema que es muy de actualidad. Sí. Bueno, Estela, empezamos. Sí, un poco para profundizar, tenemos invitados de lujo. Camilo es abogado por la Universidad Católica, es máster en estudios políticos aplicados, es presidente de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, docente e investigador en ciencias políticas y jurídicas. Marcela Subcenteno es abogada con maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene estudios de posgrado en Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Chile y Suecia y trabaja en temas vinculados a la participación política de las mujeres en Paraguay. Y Alberto Acosta es dice licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Federal Santa María de Río Grande do Sul, máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica y el INCAE de Costa Rica. Tiene un posgrado en Bancas y Finanzas, pero sobre todo lo invitamos acá porque es presidente de DENDE, Desarrollo en Democracia, que es una mirada desde lo económico a la política y la democracia. Así que yo quiero arrancar una pregunta simple y profunda a la vez. ¿Qué es la democracia, Camilo? Bueno, la democracia es un régimen político que debería garantizar el ejercicio y disfrute de derechos y libertades, derechos civiles, sociales y políticos. Y dentro de ese ejercicio de derechos políticos, la posibilidad que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes. Hay que decir que sobre la democracia hay distintas conceptualizaciones. Hay algunos que la caracterizan más desde el punto de vista de las libertades individuales y hay otros que miran más el componente sustantivo de la democracia y buscan que la democracia pueda también garantizar todo ese componente de derechos sociales, sobre todo, que muchas veces son los que en nuestra América Latina están en deuda, ¿verdad? Todos los indicadores señalan que hay baja calidad democrática en Paraguay. ¿Qué pasó en estas 3 décadas, Alberto Acosta, postronismo, desde la perspectiva de la economía y la democracia? Bueno, del punto de vista de la democracia paraguaya, recordemos que apenas salimos de la dictadura, hicimos lo que hicieron todos los países que salían de la era de dictadura. Cambiamos radicalmente la Constitución con la mirada para que nunca más ocurra lo que ocurrió en el pasado. Y pasamos de una concentración de poder en el presidente. Teníamos una constitución hiperpresidencialista en la época de Stroessner, ¿verdad? Y pasamos a un presidencialismo atenuado. Ese es el término que usan los constituyentes de la época. Que yo diría un sistema constitucional donde la concentración de poder llevó al otro extremo, posiblemente, que es casi la distribución del poder y la falta de poder, ¿verdad? Se pasó atribuciones al Congreso, básicamente, ¿verdad? Recordemos que en la época de Stroessner el Poder Ejecutivo podía disolver el Congreso. Hoy el que puede destituir al presidente es el Congreso, ¿verdad?
hemos creado un híbrido, que acá podemos discutir con los politólogos que están en la mesa, un híbrido que no es ni un sistema unitario ni federal. Paraguay tiene un sistema unitario descentralizado, dicen, pero eso hay que separar lo que es, yo que tengo masterado en administración, una cosa es descentralizar el poder. Eso significa que, por ejemplo, ocurre en las empresas, el poder está en el directorio de la empresa, pero puede perfectamente descentralizar ese poder dándole poder a una sucursal, por ejemplo, ¿verdad? Pero si no funciona, le quita el poder, ¿verdad? Eso es descentralizar. Ahora, cuando esa sucursal es elegida por el pueblo, o ese departamento es elegido el gobernador por el pueblo, ya es un esquema federal, ¿verdad? No es un esquema unitario. Entonces tenemos un esquema, un híbrido, donde se sacó ese poder que tenía el presidente y se distribuyó a los municipios, a las gobernaciones, al Congreso. Y hoy estamos sufriendo un problema de gobernabilidad, claramente. Con este diseño que tenemos hay dificultades para que haya gobernabilidad. Y sumado al otro tema que también podemos discutir, que es la elección directa, todo es elección directa, ¿verdad? Eso lleva a que para ganar elecciones tiene que tener dinero, tiene que tener muchos recursos, y fue entrando cada vez gente con más dinero y con menos capacidad y con menos nivel ético, ¿verdad? Entonces hay un deterioro claramente, desde el primer congreso al que tenemos hoy hay un deterioro muy grande, pero volviendo al tema, este es un tema que se discute mucho, ¿verdad? Si es un problema de la Constitución o es un problema de la gente, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Pero yo creo que este diseño es un diseño que hace muy difícil la gobernabilidad. En países como los nuestros, que son países presidencialistas básicamente, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un problema claramente de gobernabilidad, y eso ha pasado en todos los cambios que hicieron países. Yo estuve leyendo Grecia, Portugal, Sí. Todos han hecho esto y se pasó. Buscando evitar que haya abusos de poder, se pasó a un vacío de poder, ¿verdad? Y eso es lo que estamos sintiendo en este momento, creo yo, ¿verdad? Marcela, como tu enfoque es un poco más de mujeres, esa deuda social, diríamos, la democracia, ¿cómo es con las mujeres? Sé que estás trabajando en el sur, en la formación política de las mujeres. Sí, bueno, realmente hablando en sentidos de la democracia y en esa retrospectiva que se plantea, la democracia tiene una gran deuda con las mujeres, ¿verdad? Nos hemos incorporado a los procesos democráticos. Paraguay fue el último país en reconocer el derecho al voto de las mujeres en el 61, el último país de la región. Recién las mujeres pueden votar en elecciones libres, democráticas, competitivas en el 91. O sea, prácticamente nacemos democráticamente con el proceso democrático en Paraguay. Y hasta ahora, lastimosamente, no alcanzamos en el Congreso ni siquiera ese 20% que es la cuota mínima establecida en el Código Electoral de 1996. Entonces, definitivamente hay una deuda, porque la democracia, como bien lo decía antes Camilo, es también ese poder representativo. Entonces, ¿cómo nos vemos representados las y las ciudadanas en el poder si estamos ausentes, si no existimos, si estamos vacías, ¿verdad? Vacía en ese contexto. Entonces, la participación de las mujeres es fundamental, es clave, y no es una cuestión meramente numérica, es una cuestión que hace a la democracia sustantiva, es decir, a los aportes que las mujeres, que las miradas, de los derechos que se puedan desarrollar desde los ámbitos de poder, ¿verdad? Desde los ámbitos de decisión. Me decía hace poco acá en el programa un exministro de Economía de Uruguay que ellos tenían una ciudadanía bastante activa, pero además instituciones fuertes, una institucionalidad bien consolidada. Y le quería preguntar a Camilo, y aquí quiera responder, si corremos riesgo de retrocesos en nuestra democracia ante la frágil institucionalidad que vivimos en nuestro país. Sí, sin duda, Fito, la democracia, digamos, no es un camino seguro del cual no se puede volver. O sea, yo te diría incluso que en la experiencia paraguaya hay un camino a medio hacer. Nosotros hemos avanzado quizás en esa dimensión normativa e institucional de construir las instituciones y las normas adecuadas a la Constitución, pero no se ha avanzado, te diría yo, casi nada en la dimensión de contenido de la democracia, el aspecto sustantivo, lo cultural. La democracia es un régimen político, pero también es una forma de vida.
¿verdad? Y ahí es donde vemos esas disonancias muchas veces entre lo que establece nuestra Constitución Nacional y el comportamiento de nuestras autoridades y de nosotros como ciudadanos también, ¿verdad? Complementando un poquito lo que planteaba Alberto, yo más que seguro hay que ajustar diseños institucionales y constitucionales, yo también quiero poner el énfasis en la conducta de los actores políticos, ¿verdad? Esta es una constitución que obliga a los actores políticos a deliberar y a negociar, ¿verdad? Negociar en el buen sentido, en el sentido político de la palabra. Y esa capacidad deliberativa exige de los actores un nivel también de madurez y de desarrollo intelectual y de capacidades muy importante. Yo creo que eso hay que decirlo, en eso la clase política ha fracasado, ¿verdad? En gran medida, ¿verdad? Esos procesos de los que hablaba Alberto, de transición a la democracia, Portugal, Chile, Uruguay, tienen una característica común, una clase política madura que en concertaciones, incluso con actores políticos de ideologías absolutamente distintas, lograron poner a comienzos de los 90 10 puntos centrales para el país para los próximos 10 o 15 años. Eso nosotros no hemos podido hacer, salvo la Constitución Nacional, que es un gran logro indudablemente. Entonces, te diría yo, ¿hay riesgo de retroceso? Seguro que hay riesgo. La última encuesta de The Economist, que mide las democracias en el mundo, de hecho, califica a Paraguay como un régimen híbrido, ya ni siquiera como una democracia de mala calidad, que es lo que sí, hasta el año pasado medíamos de esa manera. Pero híbrido, ¿en qué sentido? ¿De posibilidades de retornar a un régimen autoritario? Claro, en el sentido de ser un régimen político que ni siquiera cumple con todos los requisitos para ser una democracia, por lo menos defectuosa, ¿verdad? Fíjate vos que esta encuesta establece, digamos, que hay solo 3 democracias plenas en América Latina: Uruguay, Costa Rica y Chile. Lo de Chile es discutible, ¿verdad? Hemos visto este proceso social y político de los últimos años que pone en tela de juicio algunas cosas, ¿verdad? 9 democracias defectuosas, 5 regímenes híbridos y 3 autoritarios, entre los cuales están Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esta no es la verdad absoluta, pero son señales que yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Así nos ven desde afuera. Sí. Sobre ese punto quería ampliar nomás. Estoy leyendo justamente un libro sobre cómo mueren las democracias. Y en el libro dice que esa idea, esa creencia de que hay posibilidad de golpes de Estado, de golpes militares, eso ya no es posible, ¿verdad? Ahora son más sofisticados. Ahora lo que se ve y cómo han ido muriendo varias democracias, y es justamente con la aparición de líderes mesiánicos, ¿verdad? Sí, populistas, populares, populistas, a quien la clase política, por ganar elecciones, le dan espacio, en lugar de cerrarle el espacio a ese tipo de líderes. Habla mucho del fenómeno Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Pero le dan espacio porque con ese líder populista o popular se gana elecciones y termina ese líder copando, ¿verdad? Y termina siendo, diríamos, cooptando todo el sistema, y eso es lo que ha pasado en, no sé, mismo el caso de Putin, el caso mismo de Chávez, ahí no hubo ya golpe militar, ¿verdad? Entonces el riesgo nuestro es la aparición de un personaje, de una persona con demasiado poder, ¿verdad? Y ese es el riesgo para la democracia realmente, para que muera la democracia, no ya la posibilidad de un golpe militar, ¿verdad? Claro. Marcela. Yo sobre eso también agregaría que hay que considerar o pensar la democracia en el contexto actual y en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica y todo lo que nos da la manipulación de los datos, de los algoritmos, de la información, como esas nuevas formas también de influenciar el poder en la gente, en las personas, donde las personas ya no somos productos, ¿verdad? Que se venden a sistemas, a empresas, y que se prestan mucho a la manipulación, ¿verdad? Las últimas elecciones en Perú, por ejemplo, y en otros países, también se ha demostrado mucho este tema de las fake news. Creo que Brasil ayer aprobaba ya una ley contra el tema de las fake news. Ellos tienen elecciones en octubre. Y todo esto yo creo que también va a estar presente en el Paraguay, ¿verdad? O sea, no estamos ajenos a lo que será el proceso democrático en la polarización
como se vivió en otros contextos latinoamericanos recientes, y a la cuestión de la manipulación, ¿verdad? A través de los algoritmos, a través de las redes, a través de las fake news. Claro, a través del teléfono. Allí es donde uno recibe toda la información y en familia la repite. Bueno. Claro. Estela, ¿ibas a plantear algo antes de ir a la pausa? Sí, yo creo que para después de la pausa lo que me gustaría saber si ellos ven una amenaza a la democracia o a nuestra democracia débil o rasgos de neoautoritarismo hoy en Paraguay. Bueno, pero respondan a la vuelta de la pausa. Sí, enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Sería bueno que le reiteres la consulta de Estela, para la gente que se suma en este momento. Esa fragilidad institucional que tenemos, por ese concepto que decías, Camilo, nuestra democracia híbrida, si hoy ustedes ven que existe una amenaza de un neoautoritarismo en Paraguay, ¿existe o no existe? Yo recuerdo un poco en los 90, mediados de los 90, un poco Lino Oviedo reencarnaba esa situación o esa posibilidad, diríamos, por su perfil militar, por sus ideas populistas, etcétera, etcétera. Pero hoy ustedes ven un neoautoritarismo en Paraguay. Yo honestamente creo que, Estela, si lo planteamos de esta manera, como un neoautoritarismo, pareciera ser o pareciera darse a entender que el autoritarismo se fue en algún momento. Yo sinceramente creo que rasgos autoritarios en nuestra cultura política se han mantenido a lo largo de estas 3 décadas, ¿verdad? Y ahora te diría yo, a partir del 2013 más o menos, hay un refuerzo en el mensaje político de ciertos candidatos cuando recuerdan a Stroessner de manera absolutamente abierta, ¿verdad? Sin ninguna vergüenza, sin ningún problema, e incluso como parte de un eslogan de campaña política. Eso tiene un significado para mí enorme en lo que hace a la cultura política. Es una bofetada a las víctimas de la dictadura y es algo que no podemos tolerar como sociedad, y creo que eso está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Si como sociedad no respondemos a ese tipo de mensajes, quizás vamos a estar naturalizando y en algún momento vamos a estar de vuelta en un escenario con candidaturas ya abiertamente de tipo autoritaria, ¿verdad? Digamos que de alguna manera en algunos casos se disfrazan ciertas posiciones, pero esto puede radicalizarse sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Alberto. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el mundo está viviendo en este momento una situación donde cada vez más se ve un enfrentamiento entre dos modelos, ¿verdad? Un enfrentamiento que tiene aspectos militares, aspectos económicos, pero uno de los aspectos del tema de los valores democráticos, ¿verdad? Justamente una de las cosas que hoy estamos viendo el enfrentamiento entre China, Estados Unidos, el tema de Ucrania, de Rusia, es ese tema entre la democracia y el autoritarismo, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Donde yo personalmente, y habíamos comentado eso una vez, ¿verdad? Creo que uno de los elementos que más le impulsó a Putin a invadir Ucrania, además del tema de la OTAN y todos esos temas, del nacionalismo ruso, la preocupación de que la democracia estaba ahí al lado, ¿verdad? Y recordemos, vamos para atrás, vamos a recordar la época del muro de Berlín, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? De que los que estaban desde el lado oriental veían del otro lado libertades, democracia, y ese ejemplo cunde, y esa es la mayor amenaza al autoritarismo, ¿verdad? Entonces, pero hay mucha gente, así como mencionó Camilo, acá en Paraguay y en el mundo, que dice que este otro modelo ha sido mucho más eficiente, ¿verdad? Es más eficiente, es mucho más. Entonces, es una disputa entre libertades versus eficiencia, ¿verdad? China consiguió combatir el COVID muy rápidamente, lo metió a todo adentro, orden de arriba, entonces queremos eso para nuestro país, ¿verdad? Claro, la eficacia. La eficiencia, la eficacia, ¿verdad? Claro, pero ahí me parece a mí que radica el mayor riesgo, ¿verdad? En el sentido de que si nuestras instituciones o nuestra institucionalidad fracasa, allí se puede dar un retorno al autoritarismo. Claro. Y yo recuerdo las elecciones del año 2013, las encuestas marcaban que el electorado buscaba un candidato o candidata con un discurso firme, fuerte, duro, sí, de mano dura. Y era
el punto más alto de las encuestas en cuanto a la expectativa que tenía el electorado. O sea, si hay un discurso de los políticos en ese sentido, me imagino que también hay un electorado que, viendo en algún momento que no funcionan las instituciones o la inseguridad reinante, busca retornar a un modelo que conoció en algún momento. No sé qué opinas vos, Marcelo. Sí, creo que esa debilidad institucional y la ausencia, o sea, lo difícil que ha sido en estos 30 años consolidar las instituciones democráticas es lo que pone en riesgo finalmente a la democracia, ¿verdad? También pensando en la pregunta al interior de los partidos políticos, creo que sí tenemos bastantes rasgos autoritarios, ¿verdad? Y creo que esto hace que exista a veces poco debate o que surjan mejores o más candidatos y que a veces quienes surgen dentro de los partidos políticos sean castigados, castigadas, y eso frena un poco las voces, la diversidad, el pluralismo, finalmente, que es lo que busca la democracia, ¿verdad? Que todas las voces sean escuchadas, se debata, se pueda construir. Y creo que ahí sí tenemos como mayores dificultades, ¿verdad? ¿Por qué crece tanto la antipolítica? Por el fracaso de la política, justamente, por el fracaso de los políticos, de los actores políticos y del Estado en muchas ocasiones, en poder satisfacer demandas mínimas de la ciudadanía, privilegiando además desembosadamente a un sector minoritario. Si ustedes se fijan los datos del Latinobarómetro, creo que fue uno de los últimos, 2019, un altísimo porcentaje de encuestados manifestaba que creían que en el Paraguay se gobernaba para un sector de privilegio. Y además, sobre la confianza en las instituciones, el Congreso, los partidos, eran las instituciones que generaban menos confianza en la ciudadanía, y los principales, los que más confianza generaban, eran la iglesia, la policía, los periodistas, qué sé yo. O sea, eso te indica también algo, ¿verdad? Pero sin embargo hay una contradicción, porque se dice mucho eso, o sea, en las encuestas dicen eso, pero finalmente en las elecciones Exacto. se confirma la lealtad al partido. Sí, y el caso paraguayo es uno de los casos, si se quiere, símbolos a nivel regional, ¿verdad? Alta adhesión partidaria, alta membresía a los partidos tradicionales, cuando que en otros países de la región se han transformado los sistemas de partidos. En el caso nuestro, en los últimos 3 o 4 años los partidos han acrecentado sus membresías partidarias, ¿verdad? Ahí habría que leer un poco Correligionario de Marcelo Lac, sí. ¿verdad? Para entender un poquito esos fenómenos, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que uno puede ver y percibir tiene que ver con esto, con esta falta de credibilidad que generan las instituciones políticas en la ciudadanía, ¿verdad? Y esto, como muy bien decía Alberto, me parece muy interesante enmarcarlo en un contexto regional y mundial, porque si no parece que somos los únicos. Esa antipolítica es un fenómeno mundial. Y la crisis de los partidos también es un fenómeno mundial, no es algo que atañe solamente al Paraguay. Por lo tanto, este escenario incierto, regional y mundial, es un desafío todavía mayor para ese nuevo gobierno que va a iniciar el año que viene, en 2023. ¿Por qué Alberto tiene mejor prensa o mejor publicidad, por llamarlo de alguna manera, la mano dura? Ejemplo, hablabas de Putin, Orbán fue reelecto ahora en Hungría, considerado prácticamente un dictador. Bueno, Trump fue en Estados Unidos, bueno, tenemos en Sudamérica nuestros ejemplos. Pero ¿por qué esa publicidad de que ese camino corto del autoritarismo es más eficaz? Sí, ya dijimos aquí, o ya dijeron ustedes, que tiene que ver con nuestras debilidades democráticas por la falta de soluciones, pero hay un ejemplo en el mundo que uno puede decir, bueno, esta es una dictadura eficiente. ¿Existe? Bueno, yo dos cosas, dos preguntas en el. La primera es que, y ahí entramos en un tema tal vez cultural, ¿verdad?
Yo siempre repito la frase de Alberdi, que Alberdi decía que en América Latina estamos llenos de revoluciones caligráficas. O sea, cambiamos leyes, constituciones y creemos que cambian las cosas. Y caligráfica porque creemos que escribiendo cosas cambian. Claro. No cambia nada, ¿verdad? Realmente, si uno mira la historia norteamericana, por ejemplo, la gente que vino, los que vinieron de los inmigrantes, diríamos, eran personas que querían ejercer su derecho a su libertad religiosa. Sí. Eran personas libres que escribieron una constitución que garantice lo que ellos ya eran libres, ¿verdad? Nosotros creemos que no tenemos esa cultura y creemos que cambiando la constitución vamos a tener libertad, ¿verdad? Yo creo que, y acá por ahí contigo Marcela, contigo Camilo, el norteamericano en general le tiene mucho miedo al exceso de poder. Nixon cayó por exceso de poder, ¿verdad? En América Latina cae el que es muy débil, el que le falta poder, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque ellos rechazan el exceso de poder y aceptan cierto nivel de anarquía, por llamarlo de una manera. Nosotros no somos lo contrario. Nosotros no toleramos la anarquía y queremos que alguien mande, que alguien ordene. Entonces, ya nuestra cultura es una cultura que pide, y ahí también de vuelta le cito a Alberdi. Yo no sé si es dice Alberdi justamente, si debido a un tutor tenemos una población en minoría de edad, o porque tenemos una población en minoría de edad buscamos un tutor, ¿verdad? Es un poco el huevo y la gallina, ¿verdad? Las sociedades nuestras son sociedades, diríamos, en ese sentido, muy temerosas a la libertad, ¿verdad? Prefieren el orden antes que la libertad. Y el otro elemento importante que también ustedes pueden ampliar es lo que decía Huntington, ¿verdad? Que hay dos condiciones para que la democracia sea sostenible en un país. Uno es educación y otro un cierto nivel económico, de bienestar económico, ¿verdad? En un país pobre y con poca educación es la anarquía la democracia, ¿verdad? Entonces, él se preguntaba justamente si esta política norteamericana de exigirle a los países democracia, él le llamaba una política soviética democrática, porque los soviéticos le exigían a los países de su órbita que sean comunistas. Y el que salía el comunismo le intervenía, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos, desde la década del 80, nos exige a todos estos países nuestros, en América Latina, que seamos democráticos. Pero la mayoría no tienen esas condiciones básicas de educación y de bienestar que hacen sostenible la democracia. Y nos encontramos con un dilema, ¿verdad? De que si salís del sistema te trituran de afuera. Y si seguís en el sistema tenés una anarquía adentro, ¿verdad? Ese es un dilema un poco que estamos teniendo, ¿verdad? Y que la falta de educación y la falta de bienestar económico hacen que sea muy difícil tener una democracia de calidad y sostenible, ¿verdad? Y no sé si sí, a Marcela le quiero preguntar si esa falta de bienestar económico y de educación puede ser parte de lo que planteaba Camilo, de por qué los partidos tienen tanta pertenencia, digamos, tanta afiliación, porque, a ver, un líder político decía hace muy poco tiempo, Horacio Cartes decía, fracasa como dirigente político aquel que no hace tráfico de influencia, aquel que no consigue una cama de hospital, aquel que no le consigue un trabajo o que no consigue una beca. Pero a la vuelta de la pausa, por favor, respondenos, Marcela. ¿Sí? Bueno, y antes de la pausa le preguntábamos a Marcela Subcenteno si esta falta de educación, de bienestar económico, forman parte, digamos, como un ingrediente de esta pertenencia tan alta en los partidos políticos por lo que se denomina el tráfico de influencia, o porque un partido político es el que te va a poder conseguir la cama en el hospital, o un dirigente te va a conseguir una beca o un puesto de trabajo. Claro, la Corte Interamericana cuando definía la democracia decía que se sustenta como en tres pilares, ¿verdad? La democracia como el proceso democrático de elecciones, los derechos humanos, que era lo que mencionaba antes Camilo, o sea, la realización efectiva de una sociedad donde se respeten y se garanticen los derechos de todas las personas, y un Estado de Derecho, que es las normas
preestablecidas a las cuales todos y todas nos sometemos, ¿verdad? En Paraguay, lastimosamente, tenemos como flojas todas estas patas y ahí es donde cobra vida estos sistemas que finalmente son los que le resuelven la vida a la gente. Si yo estoy allá en el fondo de un distrito, en Santa Rosa, en Santa María, en Natalio, quien me resuelve la vida, quien me lleva a un hospital, quien me lleva al registro, quien me incorpora en el sistema de Tecoporá, porque había sido, no tenía luego ya ni cédula, ¿verdad? Termina siendo este subsistema de Estado que funciona a través de los partidos políticos. Entonces, efectivamente ahí tenemos un fracaso, ¿verdad?, de la institucionalidad, de la descentralización, del funcionamiento de los municipios, de las gobernaciones, en ese sentido, y de los pesos y de los contrapesos también en la democracia, ¿verdad? Si Trump, cuando mencionaban lo de Trump, no pudo hacer todo lo que había querido, a lo mejor como sistema, como un régimen autoritario, era porque existía una Corte Suprema que balanceaba esa balanza, ¿verdad?, que ejercía un poder. Él no pudo hacer todo lo que él quiso o todo lo que él quería porque había un sistema de peso y contrapeso. Yo creo que también tenemos que apuntar y tenemos que fortalecer el acceso a la justicia y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial para fortalecer nuestra democracia. O sea, el acceso a los derechos tiene que también estar garantizado por la vía judicial y fortalecerse de esa manera. La impunidad continúa siendo, creo que, una de las grandes deudas que tiene este país con todas las personas, con todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Justamente a eso apuntaba un poco mi pregunta, porque hoy en Paraguay los derechos mueren en la justicia, ¿verdad? Y sin justicia no hay Estado de Derecho. Simple. ¿Cómo se hace para fortalecer la justicia? Porque se arrancó bien, diríamos, con la nueva Constitución, se integró el Consejo de la Magistratura, aunque haya habido cuoteo, los partidos políticos presentaron a sus mejores juristas, había y creo que hasta hoy es la corte más respetada que se tuvo después del estronismo. ¿Qué pasó en el camino, según tu perspectiva, Alberto? ¿Qué pasó? ¿Por qué arrancamos bien con nuestra nueva Constitución, con el compromiso de la dirigencia de aquel entonces, pero luego se torció absolutamente todo? Bueno, ocurrieron varios hechos también al comienzo. O sea, que arrancamos bien, como vos mencionás. Uno de los puntos de inflexión de donde comienza, yo creo, un proceso de deterioro es la primera elección democrática, donde se produce el problema de la interna colorada, donde en la primera vez que elegimos ya hacemos fraude, ¿verdad? De entrada, un fraude abierto, ¿verdad? Lo de Guasmosi. Lo de Guasmosi, Argaña, todo lo que ocurrió ahí. Empezamos ya casi en la primera elección ya a hacer trampa, ¿verdad? Y eso comenzó a deteriorar todo, comenzó a deteriorar la presencia de Oviedo, entró Oviedo ahí, todos esos conflictos dentro del mismo partido colorado. Ahí todos sabemos que en el periodo de Stroessner el país estaba gobernado por un trípode, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, el partido y el Estado. Lo que sí ocurrió después de todo ese proceso es que las Fuerzas Armadas quedaron fuera, ¿verdad? Quedó el partido, quedó el Estado, pero hoy estamos también, diríamos, cautivos de los políticos, de los sindicatos públicos, de los proveedores del Estado, ¿verdad? Esa troika, yo suelo decir siempre que nos gobierna. Claro. Y comenzó todo ese proceso de ganar elecciones, básicamente de forma clientelar, y todo eso fue llevando a un deterioro. Muchos alegan, gente que participó del proceso, la constituyente, de que este tema del voto directo es un tema que ha perjudicado mucho, ¿verdad? Ha ido empeorando la calidad de la representación y bueno, y fue un proceso de deterioro, como decía Pinti, que falleció hace poco, como la caída del cabello de a poco. De a poco fuimos entrando en ese deterioro y realmente viendo hoy, con la foto de hoy, con lo que era, realmente ha sido un deterioro muy grande, ¿verdad? Y lo peor es que si sigue esto así, el próximo Congreso va a ser peor todavía, ¿verdad? Seguramente. Esperemos que no haya discusiones con el nuevo Código Electoral, si eso va a ser para mejorar o no. Lo que yo creo que va a empeorar la gobernabilidad, seguro, porque cada uno se va a sentir dueño el de voto su preferente. Claro.
y bueno, es un tema para discutir también, ¿verdad? ¿Y vos, Camilo? Bueno, hay, eso que mencionabas, lo de la partidización marcada del Estado, es una característica que es señalada por todos los estudios sobre la transición democrática en Paraguay. La fórmula al comienzo de la transición fue el cuoteo partidario para poder de alguna manera también, hay que contextualizar eso en aquel momento para también restarle fuerza al Partido Colorado en la participación hegemónica en todos esos espacios de poder, ¿verdad? Lo que pasa es que la sociedad cambió, los desafíos como Estado han cambiado también, no es la misma sociedad de 1989 ni de comienzo de los 90. Y quizás estamos con fórmulas nosotros para un tiempo, para un momento histórico que hoy no son suficientes, ¿verdad? O sea, hoy tenemos una sociedad mucho más exigente, una sociedad mucho más informada, con niveles de acceso a educación muy superiores a los de comienzo de la transición. Y eso te genera también, quieras o no, una masa crítica que está ahí, una ciudadanía que está ahí demandando permanentemente y forzando permanentemente a los actores políticos. Hacer política hoy es una tarea sumamente desafiante con las redes sociales, con la exposición permanente. Y creo que de alguna manera esa partidización de todos los espacios, porque hoy en día ya no son solamente órganos estatales, espacios gremiales, espacios de clubes sociales, están absolutamente partidizados. Es absurdo, pero es así. Entonces, eso es una amenaza además a un concepto fundamental en democracia que es la pluralidad. La pluralidad. Jamás vamos a poder ser una democracia de calidad si no somos una democracia plural. ¿Qué es plural? Que puedan participar todos en con las mismas condiciones. Las mujeres, sin duda, ¿verdad? Lo que decía Marcela en el interior, que yo tenga que ser de uno de los dos partidos tradicionales para poder acceder a servicios de salud o de educación, es la muestra más grande de la falta de pluralidad y de justicia social que tiene este país, ¿verdad? Y eso tiene que cambiar. Quizás es una cuestión cultural, seguro que sí, y también quizás es una cuestión de políticas públicas. El Estado tiene que, a través de la educación pública, preparar políticas públicas, programas de educación cívica, de educación para la democracia y de los desafíos que representa hoy para las sociedades vivir en las democracias actuales, ¿verdad? Eso se hizo de manera muy débil, si es que se hizo. Bueno, tenemos un último bloque para las conclusiones donde, bueno, vamos a escuchar a nuestros invitados en sus reflexiones sobre poder, política y democracia. Ya estábamos discutiendo acá en la pausa. Un minuto tenemos para acá invitados porque así es la televisión. Pueden lanzar su eslogan de campaña. Sí. No, y queríamos preguntarle más que nada si ustedes avisoran algún tipo de cambios para lo que se viene en las elecciones siguientes en el 2023. Todo este análisis, este diagnóstico que hicimos, ¿puede cambiar en el 2023? Empezamos por Marcela. Bueno, qué pregunta difícil. Creo que es muy difícil realmente tener cambios si no cambiamos efectivamente los mecanismos y las reglas de juego. Yo creo que hoy las políticas tienen un desafío muy grande para con las juventudes. La humanidad siempre se vio a sí misma como en un continuo desarrollo, siempre nos vimos hacia el futuro mejor y hoy creo que nos vemos peor como humanidad. No vemos un futuro mejor en términos económicos, en términos políticos, en términos ambientales, en términos de salud. Parece que todo se está deteriorando, ¿verdad? Entonces, jóvenes, las juventudes del interior quieren migrar, quieren irse, no ven futuro en este país. Entonces yo creo que las y los políticos y los candidatos de este año y del 2023 van a tener que plantear cosas muy concretas, de transformaciones profundas que necesita este país y alternativas para que la gente pueda realmente ver una esperanza en un futuro en Paraguay,
la situación no va a cambiar y vamos a ir lastimosamente empeorando, ¿verdad? Y por otro lado, la situación de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo participan las mujeres dentro de los partidos políticos? ¿Qué lugares finalmente están ocupando? Creo que la paridad es un desafío. Bueno, el Partido Liberal acaba de aprobar con una convención así muy unánime, y creo que esto también ha impulsado al Partido Colorado a tomar algunas acciones, ¿verdad? Aunque no hablan de paridad, a incorporar a las mujeres en lugares elegibles de las listas. Y tenemos el reto del financiamiento, ¿verdad? Y el reto de este sistema electoral que también sabemos que no nos beneficia a las mujeres. Entonces necesitamos una ley de paridad, necesitamos que esto se apruebe dentro del Congreso lo antes posible, si queremos ver un cambio, ¿verdad? De lo contrario, creo que la situación pues no va a cambiar, ¿verdad? Camilo. Quiero ser cauto, Fito. Me encantaría ser positivo y poder decirte sí, vamos a tener estos cambios, pero creo que los problemas que estamos identificando son estructurales y ameritan un proceso de mediano a largo plazo, ¿verdad? Varios de estos problemas de los que hablamos ya estaban antes de la pandemia. La pandemia lo que hace es reforzar y profundizar. En términos de pobreza, según informe que leí, estamos retrocediendo 10 años. Lo mismo en términos de desigualdad. Entonces es un escenario sumamente complejo, en donde además tenemos al crimen organizado financiando campañas políticas. Ese es un elemento, no diría nuevo ni mucho menos, pero que se está ahora evidenciando de manera grotesca, ¿verdad? Entonces no tengo una respuesta realmente, Fito, porque tampoco veo actores políticos con el coraje suficiente para emprender esta reforma. Don Alberto. Bueno, el panel era política, poder y democracia, ¿verdad? Yo creo que la palabra política, en ese sentido, el inglés divide en dos palabras diferentes, ¿verdad? Una son las politics, que son la parte electoral, todo lo que estamos hablando del 2023. Y otras son las policy, que es las políticas públicas que mencionó Camilo, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos permanentemente hablando de politics, o sea, de lo electoral. Sí. Y ahí también incluyo a la prensa, ¿verdad? Sí. En la prensa permanentemente el único tema que domina es lo electoral. Una amiga nuestra en común dice, es casi como una especie de sociales de la política. Claro. ¿Quién se reunió con quién? Ese es el tema Y hablamos muy poco de la policy, de las políticas públicas, ¿verdad? Paraguay creció en estos últimos 20 años gracias a ese boom de los commodities. Ese boom se ha ido terminando, ¿verdad? Y hace ya tiempo, hace unos 5 o 6 años, nosotros en Dende venimos reclamando de que tenemos que hacer reformas. Requerimos, ya no es el sector privado solo con el viento a favor que va a crecer, requerimos el Estado, un Estado reformado, un Estado que apuntarle con infraestructura, con inversión social, ¿verdad? Requerimos el Estado, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se hace esa policy con esta política, ¿verdad? Porque están tan concentrados, termina la elección y ya están concentrados en las próximas elecciones, ¿verdad? Bueno, ese es el desafío, yo creo que ese va a ser el desafío. Ahí también creo que los medios de comunicación pueden ayudar a dejar de tanto foco poner en ese tema y también poner en la otra parte que es gobernar, ¿verdad? Entonces hay que ponerle la misma presión a los que sean electos en el 2023 a que den soluciones a la gente, o si no, está viniendo del mundo, vemos ya los modelos, ¿verdad? El autoritarismo es la opción, ¿verdad? La gente, al no encontrar soluciones, va a buscar el líder mesiánico que solucione los problemas. Y la disputa mundial viene en parte por ese lado, ¿verdad? Bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros invitados que nos hayan acompañado esta noche aquí en Contexto, y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo martes con Luis Vareiro y el miércoles con Estela Ruiz Díaz. Así es.